Hay que darle unos minutitos. Pues la charla es súper completa. Sí, esperemos. Eso es. Ahí sí, hola, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Ya, bien. Oye, Dale, son Lucho. inestables las combinaciones, ¿eh? Dale nomás. Compartir pantalla. Sí, comparte. Espérate, voy a checar. Bien. Qué raro se ve esto. Deja de. Hiciste una pequeña presentación, Bea. Claro, ¿no me escuchaste? Sí, te presenté diciendo que vas a hacer una excelente charla en inmunoterapia en cáncer pulmón avanzado y que todos pueden participar. Oye, ¿se está viendo o no? Ahí estoy abriendo el Power. Te está abriendo, sí. Cualquier cosa está Ahí. Fernando detrás también. Ahí se está abriendo, Espera, Lucho. ya está. Ya, eso. Espérate. Entonces, déjame poner acá. Ahí. ¿Se ve? Sí, Súper bien. Ya. Partimos. ya. Bueno, lo primero, estos son datos de los últimos datos que tenemos en Chile de mortalidad específica. Y son bien interesantes porque son los del 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y fíjense qué pasó con la mortalidad de circulatorias versus neoplásicas. La mujer sigue siendo todavía un punto por encima la circulatoria de las neoplásicas. Pero el hombre, como se venía previendo ya desde las estadísticas anteriores del año 15, los hombres ya pasamos a las neoplasias, a las circulatorias como primera causa de muerte. Fíjate, estas son las del 18. Sin embargo, todo cambió este año. Mira qué pasó. En violeta están las muertes por COVID. Entonces, yo cavilaba, el mejor remedio para el cáncer es el COVID, pues viejo, porque en vez de morirse el 27%, ahora se muere el 20% nomás. El COVID mató casi el 20% de chilenos entre el 2020 y 2021. Estas son las estadísticas más nuevas que tenemos, todavía no las habíamos visto. Y ustedes ven que circulatorias también están prácticamente iguales, circulatorias con neoplasia. Interesante para tener en cuenta, así que no sé qué será mejor, morirse de cáncer o de COVID, porque COVID es más barato, es más corto. Bueno, pero eso es lo que estamos viendo. Ya. Bueno, Increíble, 2020, sí. GloboCan, sí. Este es el panorama de, según prevalencia en nuestro país el año pasado, que ya lo hemos visto, cada presentador usa estas mismas. Pero pensando en pulmón, está en cuarto lugar como prevalencia en ambos sexos. Pero aquí hay ciertas observaciones interesantes. Ya pues, déjame cómo avanzo aquí. No quiere avanzar este tonto. Lo que pasa es que cuando la separa por sexos, ¿Sexo? las mujeres. Primera causa, por supuesto, de la primera prevalencia sigue siendo mama y colorecto. Pero el pulmón, mujeres chilenas fumadoras y obesas, fíjate, ocupa el tercer lugar como prevalencia. Importante porque cuando la compara con hombres, la prevalencia en hombres está ya en cuarto lugar, se está bajando. Ahora, próstata en este minuto es la primera prevalencia en Chile, como pasa en cualquier país desarrollado. Colorectal en segundo lugar. Y estómago en tercer lugar. Ahora, desde el punto de vista de la relación entre edad e incidencia, ustedes ven que es clarísimo. Estos son estudios hechos en Chile y en que ustedes ven que después de los 50 años, en realidad es donde viene todo el descalabro de cáncer en hombres y mujeres. Y ¿por qué lo pongo? Por la relación entre el aumento de esperanza de vida en nuestro país y la frecuencia de cáncer, que es progresiva. Entonces, cáncer va a terminar como primera causa también en mujeres en poco tiempo más. Ahora, estas son las mortalidades. Mujeres. En primer lugar sigue siendo la mama. Sin embargo, ustedes ven que la prevalencia de mama en mujeres es enorme, pero la mortalidad es baja.
O sea, creo que lo estamos haciendo bien en mama. Pero miren, en mujeres, bronquiopulmón es la segunda causa. Si bien es la tercera prevalencia, es la segunda en mortalidad. De tal manera que mujeres chilenas y fumadoras, ustedes saben, una de las grandes fumadoras en el mundo, miren qué terminan, pues. De tal manera que sí es un problema de salud nacional. Varones, tráquea, bronquio, pulmón ocupa un tercer lugar. Pero fíjense qué pasó en varones, la letalidad del cáncer gástrico. En realidad es la primera causa de muerte en Chile por varones. Acuérdense, próstata tiene una incidencia enorme, pero miren, está relegada a segundo lugar después de estómago. Eso hace ver también que tanto en mama, en mujeres, como en próstata, en hombres, estamos bastante avanzados en nuestra capacidad de tratamiento. Y eso llama toda la atención y nos contenta bastante. Bueno, esta presentación nace de una oferta con el laboratorio de revisar, hacer una puesta al día de las últimas publicaciones de inmunoterapia con Pembro en primera línea en pacientes que son en algunos casos solo no células pequeñas y en otros son mezclas. El primer estudio es el seguimiento a 4 años del Keynote 142. Ahí están todos los autores. Y en este estudio, el 189, perdón, 189, el 142 viene después. Son pacientes no tratados. Este solo no escamosos, este estudio. Fíjese bien, porque los otros dos que los voy a presentar abarcan un porcentaje distinto de escamosos unos con otros. Y compara Pembro más quimio. Acuérdense que a lo largo de los años hemos visto cómo inmuno más quimio es lo que la lleva en el manejo de estos pacientes y no solo la inmuno sola. Entonces, la comparación es Pembro y se eligió para la quimio la combinación de PM carbo o platino. Y la comparación era placebo con PM carbo o platino. Ahora, lo que no me gustó de esta combinación es, espérate que me está tapando el monito de ustedes, perdón, lo voy a sacar. Lo que no me gusta a mí son los crossovers. No sé qué piensan ustedes, pero cada que yo veo crossover digo, aquí me enredan los resultados, no me gustan, ¿te fijas? Pero bueno, en fin, se usan. Y ustedes ven la población, fue 2-1, 410 programado para pembroquimio versus 206 solo la quimio. Y veamos qué pasó. Aquí están los grupos, son bastante parejos en términos de distribución de pacientes. Y acuérdense que son solo no celulares, perdón, son solo no escamosos. Ahora, lo otro que yo revisaba aquí en la población, ustedes ven donde dice raza, dice asiáticos, negros o afroamericanos, y blancos y missing. Aquí no sé dónde metieron a los españoles, para los hispánicos. Ustedes saben que es segunda mayoría en Estados Unidos. No los hicieron aparte. Entonces, deduzco yo que los juntaron con los blancos, lo que es una gran ganancia allá, pues, porque no nos consideran tanto allá. Una pequeña observación que hacía yo al pasar nomás. Y aquí está el resultado. Ustedes ven pembro y quimio versus placebo más quimio. Aquí está la presentación a 24 meses y aquí está a 36 meses. Las medianas de respuesta fueron de de sobrevida, 22 meses pembro más quimio versus 10,6 meses la quimio sola. Y el porcentaje de pacientes que están vivos a 36 meses hasta aquí, está casi duplicado. En realidad el resultado es altamente importante. Otra observación que yo hacía es que yo hice un metaanálisis por cierta década, de cierto tiempo atrás, en que revisé todas las quimios con platino, carbos y cisplatino hice con PM3C, con vinorelbina, con gemcitabina y con docetaxel. Y fíjense que esta mediana es la misma que yo publiqué en esa época de ese metaanálisis, que lo hice yo por cuenta del laboratorio Asta Médica. Con eso, vea, sacarás la cuenta de cuándo es. Y es exacto, fíjate, 10,6 meses. Entonces,
Eso me gustó mucho porque el comparador realmente corresponde a lo que yo vi. Lo que sí, la sobrevida de estos pacientes a 36 meses, estos son solo quimios, no está tan mala, ¿eh? Está mejor que la que teníamos en esa época. Seguramente aquí influye también mejor medicina, es posible, porque esto está expresado 25 años después de las otras, pero las medianas es exactamente la misma que yo tenía en esa oportunidad. Sin embargo, Qué bien. aquí tengo algunas pequeñas observaciones. Estos son los estudios con la expresión de PDL1 más de 50, de 1 a 49 y menos de 1. ¿Te acuerdas la pelea que tuvimos con Roche por el Sí, ateso? La misma, pero mira, claro. vamos desgranando esta cuestión, ya que no tenemos vigilantes en ningún lado. Miren lo siguiente, pero fíjense Sí, lo que les voy a decir. Aquí están los más de 50, ¿te fijas? Y sí, evidentemente 43,7% a 36 meses. Esta es sobrevida. Entre ya, 1 y sí. 49 pasamos a la siguiente, caemos a 28. ¿Te fijas? Y en la última, menos de 1%, caemos a 23. Ahora, el comparador aquí dio efectivamente diferencia, pero aquí yo me pregunto por qué este grupo en que no recibió Pembro, solo quimio, cuando tiene más de 50%, eh, la mediana está en 30%. O sea, perdón, la sobrevida está en 30%. La mediana se mantiene en 10, ¿no? Eso está bien. Pero la supervivencia de este grupo de pacientes llama harto la atención. Entonces, parece ser que el PDL1 también a los pacientes en quimio también les da un aumento de sobrevida. Eso no me lo explico. Pero, en fin, Buen lo punto, ¿eh? interesante de esto, miremos la curva Sí. verde nomás, para no complicarnos más. Pero la curva verde demuestra efectivamente una muy alta tasa de respuesta, de sobrevida a 36 meses en los pacientes con alta carga de PDL1. Y ustedes ven cómo cae. Sin embargo, aquí está el grupo de 1 a 49 y el grupo de menos de 1. Este grupo de menos de 1 incluye prácticamente todos los pacientes, de menos de 1 para arriba, ¿te fijas? Entonces, esta es mi pelea, porque estas cifras de aquí, en mi opinión, hay arrastre de estas de acá, porque van todos juntos acá. De 1 a No, por menos de 49%, uno, claro. no, por De menos de acá, uno de es menos de uno negativo, por po. ciento, claro. Entonces, de todas maneras, la supervivencia es realmente importante y eso nos obliga, si consideramos estas cifras, a tener que hacer PDL1 cada vez que queramos hacer inmuno para poder seleccionar adecuadamente los pacientes. Lo importante es considerar que en estos subgrupos de pacientes de acá, sí es interesante este tipo de cifras, porque las medianas están acá, 17,2 versus 10,2. Hay 7 meses de diferencia. O aquí, en términos de supervivencia, hay un 18% de diferencia de sobrevida. ¿Valdrá la pena aquí Pero, hacer inmuno o no inmuno? Esto es quimio inmuno, fíjate bien. Entonces, sí, ¿qué les Lucho, parece a ¿te puedo ustedes? interrumpir? Bueno, Sí, lo por que pasa es supuesto, que chiquilla, aquí se evidente. muestra que, sí, que aquí se muestra que PL1 positivo o negativo igual tiene, o sea, depende del valor, igual da mayor respuesta que la quimio, el Pembro. Claro, Obviamente da exactamente, de mayor todas maneras. PL1 mayor. Sí, pero Claro, igual sirve el Pembro. claro. Aquí da un Sí, 13% y la mediana aquí claro. prácticamente la triplica. Fíjate, la mediana. La mediana No, está aquí. ¿Te yo fijas? creo que vale la pena porque para otros tumores, ¿cuál es el beneficio de la quimioterapia? Bueno, aquí tú ves que la quimio, en estos tumores, cuando tienen PDL1 menos de 1%, casi no llegan. Aquí llegaron 3 nomás. ¿Te fijas? En cambio, aquí el número de pacientes que llegaron, aunque sea menos de 1%, es bastante superior. Aquí casi multiplica, casi por 5 el porcentaje de sobrevida. Interesante, ¿no? El Sí, después problema lo que van nos a mete, analizar con Pembro solo. Pembro claro, solo. sí, Sí, ya viene. sí. Vamos adelante. Ya, dale. Esta es la sobrevida libre de progresión de las poblaciones. En globo también da una diferencia importante. A 24 meses, 4,4 versus 22,6 y a 36. Prácticamente no quedan pacientes sin recaída de los
Acuérdense que hay vivos más o menos, había vivos alrededor de un 20% de pacientes a los 36, pero todos recaídos. En cambio, con pembro y quimio, la cifra es casi el 12%. Son pacientes que ya hay un plató. Este plató me recuerda, ¿se acuerda cuando salió el Nivo? El Nivo tenía un plató también por aquí mismo, al 10%. Entonces, me pregunto yo, claro, esta es la población global, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, para salir de duda, qué pasa con las distintas proporciones de PDL1. Porque población por población, esto no me hace diferencia del NIVO, que también está en orden del 12% hasta los 60 meses que publicaron el NIVO. La diferencia está acá. Esto por PDL1. Entonces, por PDL1, en realidad aquí sí que se nota la diferencia, porque a 36 meses estamos en prácticamente el 20% de los pacientes. Y que se caen bastante poco después cuando vamos a los 48 meses. ¿Te fijas que se hizo plató ahí? Claro, cuando es de 1 a 49% es bastante inferior, pero aquí ya prácticamente de quimio no queda ninguno. Lo mismo en menos de 1%. En menos de 1%, el plató también con quimio inmuno también es bien bajito, ¿eh? De tal manera que mi gran candidato es este grupo, el de 50%. Aquí la verdad es que no lo sé. ¿Qué piensa? Es que no sirve ni la quimio ni el pembro. Claro, claro, este es quimio con pembro. Y pembro más quimio versus quimio. O sea, el tratamiento es complejo y es agresivo, sí. Pero vamos a ver los estudios siguientes. Este es la progresión libre de enfermedad 2. Cuando recaíste, hiciste un tratamiento de rescate, que puedes hacer con este grupo de pembro y de quimio, y en que también hay pacientes que responden al segundo tratamiento. La mayor parte fue con quimio. ¿Te fijas? De tal manera que los pacientes que hicieron quimio y pembro, fíjate, a 36 meses en segundo tratamiento también tuvieron una respuesta que es realmente importante. Y este dato me gustó mucho a mí. En realidad es bueno porque puedes hacer quimio sola o puedes hacer pembro solo y puedes rescatar con pembro, o sea, con quimio después, y la verdad que es un grupo importante que no deja de ser. 27, uno cada 4 pacientes tú puedes rescatar en forma importante con terapias de segunda línea. Bueno. Bonito. Sí, eso me gustó. Sí. Porque los pacientes nuestros, cuando hacen primera línea de quimio exclusiva y recaen, la segunda línea de quimio anda mucho más malo que esto. No, casi no responden. No. Claro. Cierto. Mira, y acá están las segundas líneas según PDL1. 19,9%, 10,3% y 4,8%. Nuevamente se da la diferencia. Así es que yo creo que como conclusión de esto, la quimio, pembro más quimio, en realidad sobre la quimio es realmente efectiva, especialmente considerar en los grupos de más alta PDL1. Y podríamos discutir el grupo intermedio. Hay unos estudios que vienen ahora. Aquí estaba la respuesta. Y aquí hay cosas interesantes. Mira, pembro más quimio, el margen de respuesta es de 48,3%. Y la quimio sola, 19,9%. Ahora, cuando yo revisé las quimios con los conceptos que usábamos nosotros en la quimio en la década de los 90, el margen de respuesta era del 30%, más bien parecía a esta segunda de acá. Pero, de todas maneras, yo creo que las sobrevividas son las importantes, que son tan parecidas. De todas maneras, no cabe duda que pembro y quimio, pembro más quimio juntas tienen un índice de respuesta que casi es el doble prácticamente que la quimio sola. Eso es el margen de respuesta. Las sobrevividas ya las sabemos, especialmente en los grupos entonces, como conclusión de este estudio, en los pacientes de más alto índice PDL1. Aquí están los porcentajes. Fíjate, respuestas completas más parciales da prácticamente 49 de los pacientes, enfermedad estable 7. 87,5% responden. O sea, es muy alto. Claro. Y 35 ciclos.
Sí, 35 ciclos, claro. Sí. Bueno, efectos adversos. Aquí me llamó la atención porque estos efectos adversos son un poco distintos a los que vienen después. Esto es quimio más pembro versus placebo más quimio sola. Entonces, la toxicidad a grado de 3 a 5 es casi 3 veces la de la quimio sola. Y la discontinuación, aquí casi el 9%, ya que no hubo discontinuación en la quimio. Y esto me llamó harto la atención, porque la verdad es que no veo por dónde tanta toxicidad. Aquí hubo 0,5% de muertes y aquí no hubo en la quimio. En fin, esas fueron las diferencias. Interesante, no tengo comentarios que hacer ahí. Resumen, con más de 3 años de seguimiento, Pembro más PM platino da un beneficio en sobrevida global y sobrevida libre de progresión versus placebo, más quimio, en sobrevidas a 3 años de 31,3 versus 17,4, o sea, prácticamente duplica la supervivencia. Ahora, el laboratorio insiste que es irrespectiva o sea, no tiene relación con la expresión de PDL1. Yo creo que sí tiene, sí tiene, porque son menores, pues son menores las dos, y las diferencias no son tan grandes. Pero en fin, yo creo que esta es la postura del laboratorio. La mía es un poco más exigente en ese sentido. La seguridad. Contigo, Lucho. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Lucho, porque como son medicamentos de alto costo, uno tiene que ser súper selectivo. Súper cuidadoso, sí. Sí, pues no a todos, ¿cachai? No a todos. ¿Qué piensan los demás? ¿Hay más opiniones? Paola, ¿qué pensáis tú? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente hay que darlo en la población que tiene la mayor probabilidad de beneficiarse. Sobre todo cuando los recursos son limitados, es decir, cuando tenemos que gestionar limitaciones. Entonces hay que escoger cuál es el paciente que va a probablemente obtener el máximo beneficio y no el que llevado por un, vamos a decir, argot estadístico dio, pero no tenemos la certeza. Qué bien lo dijiste, Paola. ¿Y qué piensa La Serena y Talcahuano? No, igual, yo también pienso que adicional, esos pacientes que tienen a lo mejor un PDL1 bajo, uno ahí puede hacer una selección una muy buena selección de esos pacientes que tengan muy buenas condiciones, que no tengan casi comorbilidades, que también creo que esos son los que al final son los que más se van a beneficiar. Claro. Pero sí, estoy de acuerdo. Uno tiene que los recursos, hay que administrarlos de una forma adecuada. De acuerdo, sí. Yo lo que veo también, doctor, es que la mediana de sobrevida de los pacientes que reciben la quimio sin la inmuno es igual en todos los grupos. Entonces, sí, frente a un mínimo beneficio, como dijo la señorita Paola, un argot estadístico, claro, no le ofrece mayor ventaja. No le estamos dando algo malo en el resto de eso sí que no, eso estoy de acuerdo, sí. Eso sí. La Eva, ahí está la Eva. Eva, ¿qué piensas? Eva. En el contexto de un paciente que uno le va a dar inmunoterapia, no solamente pensar que el máximo beneficio, sino que al revés también, o sea, el paciente que tiene un 1%, a lo mejor darle un medicamento de eso, también hay que pensar en las toxicidades inmunomediadas, ¿no? Entonces, darle un medicamento tan costoso que después le va a costar más caro al paciente salir de las toxicidades, hay que ver eso también. Sí. Bien, súper. Oye, mira, veamos este otro estudio. Primera, el 024. Primera línea de Pembro solo, no Pembro más quimio, fíjese bien. Versus platino. En pacientes de más de 50%. Interesante, ¿no? O sea, hay que seleccionar harto el estudio. Claro. Vamos. Aquí está la población. Estadios 4 no células pequeñas. En este grupo de pacientes, aquí
seleccionaron... No lo veo bien, ahí sí, ya. Sí. No, es que aquí, espérate, que yo me anoté, porque revisé el estudio después, para que no me cuenten cuentos. En este hay escamosos, que no había en el estudio anterior, fíjese bien. Y es re interesante, pues mire, van a ver los resultados. Por lo siguiente. Bueno, usamos pembro, monoterapia, no pembro solo, insisto, y quimio basada en platino. Voy a ir a la anterior, a ver si puedo. Ahí. Los dobletes de platino que usaron acá dejaron fuera a la vinorelvina. En el anterior se podía, acá no. Eso porque te gusta a ti. Claro, pero mira, es que en el otro podías usar también 12 taxel y un platino. Aquí solo PM, Pacli y gemcitabina. Es que la pelea que yo tuve en esos años era gemcitabina cisplatino versus vinorelvina cisplatino. Eran los dos grandes boxeadores que había en la ¿cómo se llama? En la lona. Entonces yo con los datos que tenía dije que eran lo mismo en cuanto a resultados, que era falso que uno fuera mejor que el otro, pero era mejor tolerado, y lo demostré con cifras vinorelvina y platino. Además yo tenía todo con vinorelvina y platino, pues así que mostré también mis resultados, publiqué mis resultados en la ESMO, por si acá, para que sepas. Entonces, claro, sí, pues sí que cuentos no me contaron. Pero en fin. Aquí están los pacientes, son 305, es lo mismo, mitad y mitad, este es 1 a 1. Y esta es la sobrevida media, fíjate, pembro contra quimio, ¿no? ¿Cómo estará la memoria? Aquí están los 36 meses. Este está hecho a 60 meses y ya. Mira, y estos son todos con más del 50%. 43 a los 36 meses tiene 43 versus 24. ¿Te fijas? Sí. A los 48, 35 versus 19, casi duplica. Claro. Y a los 60, 31 versus 16. Si nosotros nos vamos a pembro más quimio, los resultados son prácticamente los mismos. Y ese es un punto que lo discutí con ellos, con el laboratorio, y no les gustó nada mucho. ¿Por qué? Porque estos datos son muy parecidos si comparas las sobrevidas globales, el 189 daba a 36 meses, el que vimos, pembro más quimio, fíjate bien, aquí dice 43,7%, ¿no es cierto? Sí. Y el 189 pembro más quimio dice 43,7% exacto, vieja. Y si lo acabamos de ver. Yeah. Sí, ¿de acuerdo? vamos. Ya. Sí. Sí, pues. Ahora, el comparador, aquí me da 24,7%, en el de quimio sola de pembro más quimio, me da 30%. O sea, los pacientes que usaron en el estudio 189 eran mejores que estos. ¿Dónde está el punto? Creo yo, para defenderlos un poco, que aquí incluyeron escamosos. El problema es que ellos no determinaron la supervivencia escamosos versus no escamosos. Es lo único que se me ocurre de diferencia. Insisto, este es pembro, 43,7. Pembro más quimio, la misma 43,7. Ahora, si quieres hilar fino, también tienes que ver qué quimio lo hicieron, porque si le dieron PM3 escamoso tampoco funciona. Entonces hay que empezar a verlo todos los subgrupos. Claro, pero eso está bien para estos grupos de acá, porque este de acá cayó en el otro estudio, daba 30 y aquí da 24. Entonces, como aquí no tiene vinorelvina, tiene menos resultados, pues vea. Ya, pues, contéstame eso. Paola, ¿qué te parece? No. Yo eso, por eso fue bueno que ellos no me quitaran la, ¿cómo se llama? Eso es encima, sí. Claro, Bueno. entonces, claro, yo eso no lo pero puedo no decir contra los presentes, pero miren, pues chiquillos, las cifras son esas, pues. Yo las copié exactas. Entonces, no quiero volver porque las tengo aquí aparte, las escribí para no volver.
¿Te fijas? Ese es el 0,24 versus el 189. O sea, obviamente sigue mostrando la diferencia de un grupo con otro. Y aquí estamos hablando, yo le saqué, escucha, del 189 saqué las que tenían más de 50%. Acuérdense que el 189 tenía más de 50, 1 a 49 y menos de 1. Yo tomé la cifra exacta, porque este estudio de acá, el 0,24, es solo más de 50. Y las cifras que estoy comentando son las de más de 50 del estudio anterior, que tenía 3 subgrupos. Sí. Ya. Entonces, eso a mí por una parte me contenta bastante, porque resulta que el pembro solo sigue siendo altamente activo en los pacientes de más de 50. Entonces valen todos los comentarios que hicimos, por eso me detuve en conversar con ustedes acerca de eso en el otro. Y esta me dice lo mismo. Fija, o sea, los pacientes de más de 50, este es el porcentaje, o sea, sobre 40% de los pacientes, pero sí, exacto. El otro también era 43,7. Ahora, el otro estudio todavía no tiene a 48 y a 60, pero yo creo que los resultados van a ser muy parecidos. Fíjense, pues chiquillos. ¿Ya? Sí, estoy de acuerdo, Lucho, estoy de acuerdo. ¿Ya? La PFS, sí. También, 22 a 36 meses, muy parecida, 22,8 versus 4,1%. Está muy bien, muy parecido al anterior. O sea que el pembro o pembro más quimio para nosotros, para nuestro uso, nos va a dar lo mismo. O sea, esto me vuelve el alma al cuerpo, que no tengo que usar pembro y quimio asociados, ¿te fijas? Exacto. Sí. ¿Ya? Bueno, vamos. Respuestas objetivas también son altas. Bueno, esto ya lo vimos, así que no es punto de análisis ahora. Efectos adversos. Aquí la quimio tampoco tuvo 0,6% efecto letal el pembro solo. Acuérdense que pembro más quimio tenía alrededor de 1. Entonces el pembro también tiene que manejarse con cuidado, esa es mi conclusión. Pues grado 3 a 5, ¿se acuerdan? También es mayor aquí el pembro solo que la quimio sola. Y pembro más quimio era muy parecido. Así que vámonos con cuidado con porque están, como decía la Paola, no, la Eva decía, pues, los efectos adversos de tipo inmunomediado, que es la adquisición que tenemos si nos vamos a pembro. Hay que aprender a manejarlos bien. Vamos. De acuerdo. Y este es el último estudio, el 0,42. Este también TPS mayor de 1%, volvemos a eso. Acuérdense, el 0,24 era solo 50. Este vuelve a ser parecido al primero, que tenía menos de 1, este tiene más de 1 para arriba. ¿Se fijan? El otro tenía menos de 1, de 1 a 49 y de más de 50. Este mete otro grupo, que es de donde yo saqué mi teoría de que hay arrastre de resultados. Mírenlo bien. Aquí usamos de nuevo Carbo y Pacli y Carbo y Peme. Aquí se olvidaron de la vinorelbina, de la gemcitabina, ¿cómo se llama? Del docetaxel. Se centraron en esas dos formas de tratamiento. Aquí hay otro concepto bien interesante, que segundos cursos de pembro, según la respuesta, que este otro punto que no lo hemos aplicado, yo lo he aplicado con Nivo, que de repente tengo respuesta, suspendo, empieza a caer la respuesta y vuelvo a atacar con Nivo. Y pasa lo mismo que dicen acá, o sea, hay pacientes que con el segundo curso de nuevo vuelven a levantar presión, lo cual hace difícil lo que preguntaba yo tantas veces cuando hicimos webinares con Nivo en renal. ¿Por qué suspendes los 2 años si estás en respuesta completa? ¿Qué haces después? Bueno, la respuesta era esta, está acá, porque los de Nivo no habían hecho esto. No habían hecho esto de retomar el Nivo cuando pierdes la respuesta después que tienes una respuesta prolongada con pembro o con Nivo. Fija, que es un punto bien interesante que vale para cualquier otro tipo de tumor también en que hayamos tenido buen resultado con el pembro. Yo creo que eso hay que considerarlo antes de pasarnos a otra quimio, que se llama una terapia de menos efectividad, cuando la respuesta ha sido larga. Bueno, es una digresión mía, sí. Oye, aquí está. Nuevamente, estamos con pembro solo, ¿no es cierto? Y quimio.
Y aquí están las medianas de nuevo. En las medianas, este grupo de pacientes, este es el 0,42, acuérdense. Aquí los escamosos es 1 cada 3, era el 39% de estos pacientes son escamosos. Fíjense bien. Pero aquí, en los pacientes de más de 50% de PDL1, ¿dónde está la flecha? Se me perdió. Acá. Este grupo de más de 50%, fíjense cómo la mediana está en 20% de 12,2 y el porcentaje de pacientes, otra vez usemos los 36 meses, ¿se acuerdan que en quimio más pembro era 43,7 en el estudio 1, 43,7 en el estudio 2, y aquí tenemos 31%. No sé qué les parece, qué comentario esta. Entonces, pienso yo que tal vez, al meter el 39% de escamoso, me tira el resultado para abajo. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Pues la única variable distinta en realidad. La única, porque en el primer grupo no había escamoso. No había, y daba claro. 43,7. En el segundo grupo había escamoso, pero era al 18% más o menos de escamosos. Los que estaban en el segundo grupo eran pocos. Y se mantuvo el margen se mantuvo la supervivencia, la tasa de sobrevida. En cambio aquí, con 39% de escamosos, cayó a 31%. ¿Te fijas? Ahora, igual, sí. Incluso, fíjense bien que aquí se produce una pérdida especial, que estas curvas de acá se cruzan para el lado negativo primero. O sea, la quimio aquí, en estos pacientes, los primeros 6 meses respondió mejor que la inmuno. ¿Se fijan? Fenómeno que no estaba presente en el anterior. Cuando el laboratorio impulsaba la quimio inmuno, lo que decían era precisamente este argumento. Al hacer quimio y inmuno juntas, esta curva verde se mantiene por encima de la café. Pero eso es para los primeros 6 meses. No me convence demasiado ese argumento, pero era una cosa que ellos decían que era lo importante de hacer las dos cosas juntas. Entonces, ustedes ven que si uno quiere seguir un hilo conductor en estos 3 estudios, no es tan fácil. Pues los primeros 2 funcionó lo más bien, pero en este grupo no tanto. ¿Qué piensan? Yo creo que no es fácil, ¿no? Es como complicado de todas maneras. Yo creo que es indudable, como estos son los 3 estudios que se presentaban esta vez, que esto es lo que me seleccionó el laboratorio para discutir, ¿te fijas? Entonces, yo creo que teníamos que aceptar que no cabe duda que pese a todo, igual en este otro grupo de pacientes, con más de 1/3 de pacientes ¿cómo se llama?, escamosos, de todas maneras se mantienen diferencias que son significativas. Son menores las tasas, pero la diferencia sigue siendo significativa. O sea, no es para abandonar el pembro, pero ustedes ven que el análisis fino, el análisis a ojo de uno de todos estos estudios da para mucho más, y hay muchas cosas que uno no se explica tan fácilmente. O que uno... que en pacientes con... dale. Sí. En pacientes con adenocarcinoma, que tú quieres tener una respuesta rápida y que tienes PDL1 más del 50%, creo que yo le haría las dos con la combinación de pembro con quimio. Si quiere una respuesta normal, claro, pues pembro solo. Eso responde justamente a esto que dice acá. Pero, espérate. La respuesta rápida te la da la quimio, no el pembro. Claro. Pero, fíjate acá. Este es el 24, este es el primero. Aquí no se cruzan para el otro lado, te fijas, aquí van paralelas, mira, aquí y acá. No veo nada. Sí, pues. Esta es segunda línea, esta es la primera línea. Esta es la sobrevida libre de progresión. Sí. Fija que aquí no se cruzan. Pembro más quimio. Este es el primer estudio. Te fijas que aquí van paralelo las dos. Y aquí, incluso en este, se la gana el pembro más quimio.
Este es el estudio 189. Si bajamos al 0,24, entretenido, mira, sobrevida global, también. No se pasan para el otro lado, ¿te fijas? Entonces, si aceptamos que en el último estudio, 0,42, ese 39% de escamoso me modifica la cifra, también me modifica esta relación de respuesta de la quimio versus Pembro. Entonces, aquí está la sobrevida libre de progresión, ¿ves tú? Que tampoco se cruzó para el otro lado la verde. Entonces, cuando meten los escamosos, es que nos enreda el panorama. Sí, que es que ese es el 0,42, yo casi no lo consideraría, me quería con algo más limpio, como pensando en los adenocarcinomas nomás. Claro. Y a eso le haría el PDL1. ¿Ves tú? Entonces, es interesante, pues vieja, porque todos esos son los puntos que nosotros tenemos que saber tener en cuenta cuando... Espérate que no me avanza más. Vaya. Bueno, yo creo que ese es mi análisis respecto a esta cosa y tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Si uno va al NCCN en este minuto, el NCCN tiene en primera línea Pembro y Pembro más quimio. No hace diferencias de unas con otras, las tiene. En primera línea tiene también el ateso. Yo no quise tirar aquí las cifras del ateso para compararlas, contraponerlas con estas. Entonces, podríamos hacerla en un segundo análisis así, interno nuestro. ¿Por qué? Porque vamos a tener la persecución de los dos laboratorios para incluir o el Pembro o el ateso. Porque la NCCN considera solo a esos dos. La NCCN no separa Pembro más quimio de Pembro, pone a las dos. Entonces, especialmente en el grupo de más de 50. Yo le mostré el grupo de más de 50, yo creo que es razonable. Te fijas que usar el Pembro solo no está tan malo. En realidad no es Pembro más quimio no es superior. Donde es más complejo es en los pacientes escamosos. Lo que decías tú, Bea, ¿te fijas? O también considerarlo en los pacientes que tienen menos del 50%. Así es que son las complejidades de decisiones en esto. Y también tenemos que decidir por nuestras instituciones qué vamos a elegir, ateso o Pembro. Los datos del Pembro son sólidos, o sea, yo no discutiría la real efectividad del pembrolizumab en estos grupos de pacientes. La verdad es que de todas maneras, en los grupos y en los subgrupos, igual es bueno, ¿te fijas? Entonces, la discusión estaría en los pacientes con PDL1 menores al 50% y en los cuales en realidad uno va a tener que inclinarse por una u otra cosa y pensar en lo que decía la Paola, que son los costos. Entonces... siempre pensar en eso, sí. Exactamente. NCCN, como te digo, no se pronuncia en eso y tampoco diferencia ateso de Pembro. Y respecto al nivo, no lo considera como monoterapia. El nivo lo deja en segundo lugar asociado a IPI. Entonces, eso es perderlo, porque resulta que el costo de eso es enorme. ¿Y en qué condiciones usaría yo nivo e IPI en vez de Pembro? Yo creo que en ninguna, porque no son superiores los resultados, son prácticamente iguales. Entonces, no sé qué piensan ustedes en ese aspecto. Es que eso es difícil, Lucho, porque primero por el costo y por la toxicidad, y segundo porque el paciente de pulmón cuando llega a segunda línea tampoco están en excelente forma estatus como cuando partieron. Y claro. Sí tiene COX 0, pero súper cero. Claro. Muy buena forma estatus. Es difícil llegar a usar esa combinación, muy difícil. Exactamente. Bueno, tampoco dice exactamente en la NCCN en qué momento podríamos usar esa, ¿te fijas? Solo dice en ciertas oportunidades, pero yo no sé bien en cuáles. Así es que cuando tengamos que decidir, nuestra pelea va a ser Pembro versus ateso. Entonces, yo le dije a los dos, le dije a los dos que me hagan llegar nuevas presentaciones en términos de costos para ver cuál nos conviene más nomás. ¿Qué piensan ustedes?
Y una pregunta, doctor, el Pembro también se puede usar, no sé si en pulmón es igual, usarlo cada 3 semanas, lo puedes usar cada 6. Sí, claro. También es un Sí. beneficio, que no tienes un paciente cada 3 semanas metido ahí poniéndole una... Eso es un punto, claro, es un punto a considerar, ¿eh? En estos estudios no estaba considerado cada 3 semanas. No está. Pero es lo mismo, en realidad no hay diferencia. Y en eso también es más cómodo que el Nivo, porque el Nivo está cada 4 y este está cada 6. Así que igual ganamos en términos de costo. Sí, pues. El ateso me parece que cada 3 o cada 4, no me acuerdo. Cada 3. Cada 3. Ya, pues. O sea, factora por eso. Entonces, tenemos que compartir. Los datos son más duros con Pembro que con ateso. Sí, claro. Si lo único sería que fuera a un costo francamente inferior el ateso, que es lo que yo les dije a ellos, su única oportunidad es que me ofrezcan un dato que sí o sea, un costo que sí me valga la pena desde el punto de vista del comparativo con la competencia. Ahora, yo estaba haciendo hasta el minuto Nivo para todos, ¿eh? ¿Te acuerdas que te conté el chiste de la cebolla y las monjitas el otro día o no? Sí. De la monjita que picaba cebolla. Entonces, era cebolla para todas, claro. El Nivo para mí era para todos, ¿te fijas? Entonces yo creo que con esto vamos a tener que reconsiderar por lo menos en pulmón. El Nivo partió súper bien y muy rápido en todo y ahora creo que el Pembro se la está ganando. Se la ganó en pulmón. Yo lo mantengo en melanoma. En melanoma no lo pienso sacar y en renal. En renal también lo tengo. No. ¿Tú estás con renal también con Pembro o Nivo? No me he indicado últimamente, pero puede ser cualquiera de los dos. Ya. Más bien paso. Ya. Ahora, paso. Sí, yo mis pulmones de Nivo tengo 3 pacientes realmente excepcionales, ¿eh? La verdad es que me llaman mucho la atención y solo me cambiaría según precio, ¿eh? Hasta este minuto, porque no tengo nada que decir, fíjate, no me han fallado. Me falló un renal, sí, me falló como el año. Pero la verdad es que como rescate con pacientes bien seleccionados, me ha resultado realmente bien, fíjate. Son pacientes que están en condiciones absolutamente normales, son pacientes que no tienen complicaciones, están en PS 0. Y yo creo que ese es el otro punto que uno tiene que saber considerar. Y nos hemos puesto bastante más duro con los pacientes que están complicados, ¿te fijas? Primero, silla de ruedas ya no se tratan, prácticamente no. Y como tengo al ladito, funciona conmigo ahí mismo el comité, o sea, el grupo de paliativo, los paso al tiro al lado, te fijas, los atienden de inmediato, nada que estar esperando. Ya en ese aspecto me estoy poniendo así. Hoy día, por ejemplo, rechazamos un hepatocarcinoma para hacer terapia biológica porque estaba en PS2. Ahora está lleno de tumor y qué sé yo. Antiguamente le poníamos a todos, pero tú tienes que saber seleccionar y hay que aprender a seleccionar adecuadamente a los pacientes. Entonces, todas las terapias son más caras, por lo que hay que seleccionarlas. Entonces, la selección de pacientes. Paola y Eva, no sé si tenemos un paciente con renal, con Nivo, con Pembro en el militar, no me acuerdo. Más bien con paso, como una terapia, no me acuerdo. Paola, ¿te acuerdas? O sea, los hemos tenido en segunda línea. En Nivo segunda línea, exactamente. Pero no hemos prescrito la combinación en primera. Tenemos que... tenemos un paciente con IP-Nivo de muy alto riesgo en primera línea. Ya, pero con TKI no, con Axi-Pembro o Axi... No, con IP-Nivo, es que lo tenemos en primera línea en renal. ¿Y cómo te fue, Eva? ¿Anduviste bien? Pues hasta ahora había ido bien, doctor. Ya, qué bueno. Sí. Esa combinación. Mira, y en melanoma también he tenido respuestas sorprendentes. Oye, cómo se desaparecen los tumores, esos tumores subcutáneos de repente en las extremidades, van desapareciendo semana a semana. Es impresionante. Yo casi no uso la asociación en los BRAF mutados.
En todo. No, tampoco. Nivo para todas, sí, claro. Sí. Con dolor del alma, pero los resultados son mejores y es menos tóxica. Nosotros hemos intentado la combinación, pero es mucho más cara y es más tóxica. Mucho más. Claro. Sí. Bueno, pues chiquillos, tenemos una hora hablando. Sí, estamos bien, suficiente. Dos cosas, recuerde que la combinación solamente son 4 ciclos de la combinación y luego se quedan con Nivo. Claro, sí, pero después sigue con Nivo, sí, así es. Y lo otro que le quería comentar, que usted dijo de que el Pembro tiene estos estudios ahora de reinducción, realmente los estudios de reinducción comenzaron con melanoma y hay varios estudios también de Nivo, de reinducción también en melanomas. Obviamente no son estos estudios de alto impacto, pero sí los hay, claro. Sí hay varias revisiones. Sí. Pero lo interesante es el concepto, que uno tiene que tenerlo claro y no olvidarlo. Cierto. Ahora, por el momento nosotros hemos pasado varios pacientes más de 2 años de tratamiento con Nivo y estando con respuesta, no lo hemos querido suspender con el Pedro Pablo, fíjate. No da como susto. No se queda. Sí, pero sí es cierto que igual sigue actuando el Nivo y el Pembro un tiempo. Claro. Oye, pero, es como nuestros pacientes de Trastu, porque allá en Oncovía, hoy día le hice la receta número 101, un trastuzumab con meta, claro. Oye, 101, imagínate, 101 dosis que lleva, y eran metas pulmonares, hepáticas y óseas, y está en remisión completa. Pues. Claro, una paciente parecía en un militar con metástasis cerebral y hepática, claro. y incluso le estoy haciendo he mantenido el trasto endovenoso, ni siquiera se lo cambiado subcutáneo, y no se lo suspendido. Esta paciente ha ido a París, ya está días larga, como 1 año, y a Suiza también otro año, y tampoco se lo ha suspendido, y ahí seguimos claro. nomás. Claro, acuérdate que hubo una mesa redonda en una de las ASCO y es que todos los que estaban presentes, ninguno dijo que había que suspender a los 2 años de respuesta ni nada. No, nadie lo suspende, ¿no? Nadie, no, yo siempre le he preguntado y nadie sabe qué hacer. Ya, Lucho, querido, estamos terminando ya 1 hora suficiente, así que muy buena tu presentación, aclara conceptos y más o menos tenemos las cosas más o menos claras entre todos, así que pero para que vean ustedes que la asistencia a todos. Uno puede estrujar los datos y ponerse un poco más inquisitivo respecto a lo que te están mostrando. Por lo menos lo que yo quería mostrarles a ustedes. Porque, claro. Sí, esa es la idea de las charlas de Oncovía, que sean lo más transversales posible. Claro. Independientemente de los laboratorios, podamos conversar libremente de las drogas. Y no tragárselas tan claras, tan flash. Le vamos a mandar con más tiempo la invitación, así que gracias por la participación de todos ustedes y gracias, Lucho, por tu presentación muy buena. Besos a todos. Terminamos. Gracias, doctor Orlandi. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, Javier. Chao, Gonzalo. Se van de a poco. Chao, chicos. Chao. Sí, yo también. A ver si podemos trabajar juntos más adelante. Ya, considéralo. Gusto, doctor. Chao, Evita. Hasta la próxima.